quisqueyanos valientes, gente que sintoniza este programa porque cree en que es posible un país mejor y que podemos enterarnos aquí en su programa Toda la Verdad de las situaciones que necesitan ser mejoradas, de propuestas inteligentes para lograr soluciones y sumarse a esa intención de que se tomen acciones para lograr una mejor República Dominicana. Y hablando de esas denuncias que buscan un cambio, ustedes recordarán que a finales del año pasado denunciamos cómo en el país se está gastando más de 72 millones de pesos mensuales en nóminas de asesores para diferentes entidades del gobierno. Este tema lo volvimos a revivir hace unas semanas en Somos Pueblo, y nuestro programa ha seguido y ha continuado, y el Grupo Panorama ha continuado dándole seguimiento a este tema, porque los asesores entendemos que deben ser regulados, debe ponerse un tope en las entidades para que puedan contratar asesores, no como se está haciendo hasta el momento a discrecionalidad de los incumbentes, y que hay instituciones que tienen 40, otras 20, otras 30 contratos de asesores y no hay un tope establecido. Pero esta semana el Ministerio de Administración Pública, el MAT, dio a conocer que emitió la resolución número 184-2024 del 31 de mayo del presente año, y un comunicado fundamentado en esta resolución donde establecen que las instituciones, el Poder Ejecutivo, solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa una cantidad máxima de asesores equivalente al número de viceministerios, direcciones generales o nacionales y dependencias, administraciones o sus equivalentes que tenga la institución. El documento dispone con miras a la elaboración de este anteproyecto que debe presupuestarse al año 2025 los entes y órganos que se van a presentar al MAT. Es decir, que las instituciones tienen que tener claro cuáles son las cantidades de asesores que van a contratar, y al 30 de junio van a tener que presentarlo. Pues cualquier cambio en la estructura, pues se va a tener que informar al MAT para que no se contraten los asesores a la discreción de los incumbentes. Esto se reportará y se podrá ver la escala salarial. Y otra cosa que han dicho las autoridades es que si se analiza de que estas personas no van a estar como asesores porque se pasó la cantidad de lo que la entidad tiene en relación a estos topes que está poniendo el MAT, pues entonces tendrán que ocuparlos según la nómina en alguna acción o en algún departamento específico. ¿Qué resulta? Que como si no hay un espacio, si no hay una vacante para ponerlo en una responsabilidad específica, pues tendrán que reubicarlos, o tendrán entonces que no usar esos asesores, y tendrán entonces que desvincularlos de la institución. O sea que hay una medida ahora que está determinando esta situación de que debe mejorarse lo que es todo este proceso con los asesores. Y saludamos el que se haya tomado esta decisión por parte del Ministerio de Administración Pública, porque necesariamente es importante que esto se haga. Es importante que por la transparencia y que por que se usen bien los fondos públicos, pues se pueda organizar todo esto. Sin embargo, hay un punto que me llamó la atención, o dos puntos interesantes que entiendo que deberían aclarar en el Ministerio de Administración Pública. Por un lado, están dando una excepción para instituciones como el Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Administración de la Presidencia, también para el Ministerio de Defensa, que tienen otras posibilidades de sí contratar asesores. Entonces habría que tener cuidado de que no se deje la puerta abierta para esto y que por ahí siga pasando el mismo problema. Y por otro lado, que se está diciendo que el tope va a ser a partir de la cantidad de direcciones que tenga esa institución. O bueno, entonces, ¿cuáles son esas instituciones que, si no tienen viceministerio, vamos a ver cuáles instituciones pudieran tener otra capacidad de contratar distinta?
De todos modos, saludamos lo que ha hecho el MAT, esta medida, y esperamos que no quede solo en papel, sino que se le dé seguimiento, porque ya hay unos plazos que establece la misma resolución y que está pidiendo que a finales de este mes ya tienen que dar la información de cuáles son los asesores que están contratados, y además estos asesores tendrán que reportarse a sus superiores para saber en qué proyectos están y qué están haciendo, porque ese es otro punto, saber qué hacen, si están trabajando realmente, porque lo que sabemos y lo que ocurre muchas veces en nuestro país es que se utiliza la figura del asesor para cumplir con compromisos políticos. Se usa la figura del asesor para hacer clientelismo, para poder tener más personas adeptas a un partido y poder suplir esa necesidad de empleo de los compañeritos de la base. Esperamos que sí, que esta normativa, que esta resolución sirva de algo, que no quede en letra muerta y que se le dé seguimiento, porque de verdad que es necesario que haya más calidad del gasto público en la República Dominicana y que no se siga llevando este renglón de los asesores más de 72 millones de pesos al mes. La Ley de Función Pública 4108 define en su artículo 21 el cargo de asesor como uno de confianza de las máximas autoridades ejecutivas del sector público, y estos puestos, según el párrafo 3 de esta ley, serán acreditados previa autorización del Ministerio de Administración Pública y deben estar sujetos a la disponibilidad presupuestaria. Pero la ley es algo ambigua, no traza los parámetros y límites para la contratación de los asesores en el gobierno. Quizás por ese vacío en la normativa, vemos que históricamente se ha abusado de esta figura. Lamentablemente en nuestro país las instituciones del Estado han sido manejadas tradicionalmente por personas con mucho compromiso político. Y el asunto de los asesores siempre ha sido un tema porque es parte de la cuota de pago al servicio de campaña que han hecho algunas personas. Entonces, lo nombran asesores porque no tienen una posición donde nombrarlo, y es una forma de malversación de fondos también, porque normalmente esos asesores no tienen funciones, van cuando quiere. Al revisar la nómina de las diferentes instituciones del Estado, extrajimos la lista de asesores y pudimos constatar que en la actualidad existen unos 558 asesores cuya nómina total sobrepasa los 72 millones de pesos mensuales. Hablamos de más de 864 millones de pesos al año. Bueno, eso te dice a ti lo que sucede en ese sentido, o sea, es increíble, 72 millones de pesos en un personal que prácticamente no tiene funciones y que en la mayoría de los casos no trabaja. Si detallamos cada una de las instituciones que tienen asesores, el tiempo de este programa se iría hablando de este tema, por lo que solo vamos a referir los que tengan más de 10 asesores o algunos puntos curiosos que reseñar. Comencemos con la institución que más asesores parece tener, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Contamos 43 asesores con sueldos que van desde 45,000 hasta 230,000 pesos para un total de más de 7,343,000 pesos mensuales, es decir, más de 88 millones de pesos al año. Inaceptable una nómina que contenga, porque estamos hablando, si llena el perfil de lo que es un asesor, estamos hablando de altos cargos, estamos hablando de altos sueldos. Entonces de ahí que pudiera ser perturbador en términos económicos para cualquier institución tener una semejante cantidad de asesores que en modo alguno me parecería que tiene ninguna institución ese espacio, ese escenario, esa cantidad de puestos o de necesidades para considerar una suma exorbitante de asesores
como estamos hablando de 40. En el Ministerio de Medio Ambiente encontramos 24 asesores con sueldos que oscilan entre los 85,000 a 200,000 pesos y suman un total de 3,445,000 pesos mensuales, resultando una inversión anual de 41,340,000 pesos al año. Mientras que el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales tiene 18 asesores que cobran entre 50,000 a 200,000 pesos mensuales, para un total de nómina solo en asesores de 2,415,000 pesos, más de 28 millones de pesos al año. El Consejo Nacional de Competitividad tiene 11 asesores con sueldos que van desde los 30,000 hasta los 200,000 pesos y suman un total mensual de 1,300,000 pesos, que al año serían 15,600,000 pesos. En tanto que el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial destina 1,325,000 pesos mensuales en 13 asesores que cobran entre 50,000 a 150,000 pesos. Esto suma más de 25 millones de pesos al año. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación destina 2,089,000 pesos mensuales que se distribuyen en 13 asesores que ganan entre 100 a 200,000 pesos mensuales, que resultan en más de 25 millones de pesos al año. La Dirección General de Ética Gubernamental destina 1,165,000 pesos mensuales en asesores, cerca de 14 millones de pesos al año. Y hasta el Archivo General de la Nación y el Acuario Nacional tienen sus asesores con 519,000 pesos y 345,000 pesos mensuales respectivamente. Y para cerrar, debemos decir que el vocero del gobierno, Homero Figueroa, al ser abordado por la prensa, alegó que el tema de los asesores es una confusión, pues son personas que están trabajando, son directores, pero por asuntos burocráticos se le da esa denominación por el Ministerio de Administración Pública MAT. Y nosotros agregamos que es increíble que ese error burocrático se dé en el MAT, cuando es precisamente en este ministerio donde se ha emitido la resolución 184/2024 para regular el tema de los asesores y ponerles un tope. ¿O acaso hay que limitar lo que está bien? ¿O es una respuesta para tontos la que ha dado el gobierno? Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.